Juliana, Sí. tienes que desactivar tu cámara un momento y volverla a activar. Bueno, a ver ahí. ¿Y la activo ahora? Ujú. Ahora te veo. ¿Me ves, no? No, se te ve la foto de perfil. Ajá, un momento. Es que suele pasar a veces. Ahí está. ¿Ahora? Ajá. Ujú. Ahora sí me ves, ¿no? Ahora sí. Vale. Bueno, luego a ver si puedo quitar este principio de recordarlo o algo, ¿no? Buenas tardes, bienvenidos a la sala divergente en el programa número 72. En esta ocasión tenemos a una invitada desde Argentina y es la doctora Juliana Bernardo, ¿no? Bueno, ella estudió medicina en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo, y durante su estancia en Barcelona, España, se formó en psicología analítica en la Sociedad Española de Psicología Analítica. Reside en Mendoza, como ya hemos dicho, y es directora del Centro de Estudios Junguianos e imparte también formación allí, ¿no? Ha colaborado también en radio, en la radio de la facultad, donde condujo un programa junto a Ana Menegazio y Boccia Moneta. Si me equivoco ya me corrigen luego. El programa pues se llamaba Medicina, Música es. Buen título, ¿no? En 2020 pues ya creó su canal de YouTube donde difunde contenidos de psicología analítica, medicina simbólica y la interpretación de los sueños. Entonces, de este último tema sobre la interpretación de los sueños y los sueños, pues vamos a tratar un poquito con la doctora Juliana. Buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme a tu canal. Un placer, un gusto conectar con España y, y bueno, y charlar sobre los sueños, que es un tema súper interesante y muy vigente hoy en día. Igualmente desde mi parte, ¿no? Encantado de tenerte aquí para que dejes a conocer un poquito al oyente, ¿no? De qué se trata esto de los sueños. Bueno, vamos a empezar primero. ¿Cuándo empezó tu interés sobre el mundo este junguiano, de los sueños, toda esta parte en la que te has formado, ¿no? Bueno, mira, el tema de los sueños me interesó desde muy chica, pero nunca había encontrado información al respecto eh, que valiera la pena. De hecho, cuando estudiaba medicina, nunca nos nombraron a Jung o era muy raro que alguien ni siquiera lo conocían. Realmente hoy en día en Mendoza todavía es todo un tema casi tabú hablar de Jung. Pero bueno, leía sobre algunos temas y recién cuando llegué a Barcelona, ahí descubrí a Jung y ahí descubrí que todos estos intereses que yo tenía, ya alguien los había estudiado y había unos fundamentos muy importantes desde la ciencia y desde la psicología que, bueno, aportaban a este conocimiento que es ancestral, que es antiquísimo. O sea, que fue un poco como por casualidad, ¿no? Descubrir a Jung en Barcelona. Bueno, sí, yo no creo mucho en las casualidades, pero creo más Como bien por en casualidad. la sincronicidad como ese momento donde surgen, donde dos eventos o más ocurren y son significativos. Y yo me encuentro un libro de Jung en la biblioteca
ahí en Mombau, en una biblioteca pública, y es el primer libro que yo leo de él, que lo escribe con varios colaboradores, que es El hombre y sus símbolos, que lo recomiendo un montón. Ese libro es muy bonito. Y ahí fue cuando yo dije, esto es lo que yo estoy buscando en mi vida. Y fue, bueno, otro camino que se abrió inesperadamente. ¿Y alguna experiencia onírica propia que te llamase la atención en un momento dado y dijiste, pues esto me interesa o es bastante curioso o tiene que significar algo más grande, ¿no? De lo que estimamos nosotros como lo que son los sueños? Y mira, yo cuando iba a la secundaria, que sería el instituto allá, tuve en varias ocasiones sueños que luego se cumplieron, sueños premonitorios. Y a mí me interesaba en esa época, ya como te digo, este tema, pero bueno, era difícil encontrar algo al respecto. Pero sí, yo decía, no puede ser que yo esté soñando lo que ocurre al otro día. En realidad fueron cosas bastante insignificantes. No fue, viste que a veces hay sueños que son de augurios de muertes o de cosas de catástrofe. Fueron sueños de lo que iba a ocurrir al otro día exactamente y ahí me llamó, bueno, muchísimo la atención y supe que había algo más en esto, que no era una Sí, porque casualidad justo. es curioso que sueñe o se sueñe, ¿no? Con una cosa que va a suceder posteriormente y que no signifique nada realmente, ¿no? A lo mejor una escena, un movimiento de algo, cualquier situación en algún sitio de la vida cotidiana. ¿Y sabría decir por qué? Yo Porque creo que soñamos cosas premonitorias, pero que no son relevantes, ¿no? Aparentemente, por lo menos. aparentemente, claro, porque sí fue relevante, porque a mí me hizo pensar en que me llamó la atención, no me olvidé de ese sueño, no me olvidé de esa situación. Me acuerdo que entré al colegio y iba viendo exactamente todo lo que había soñado. Cosas que, bueno, cosas inesperadas aparte, había una fiesta en el colegio que no se sabía, yo no sabía que iba a estar, bueno, muchas cosas que realmente que llamaban la atención y me acuerdo que me dio mucho miedo y entré a mi curso y me puse así como, qué miedo, y mis amigas me decían, pero ¿qué te pasa? Es que no les podía ni hablar, o sea, realmente un momento de mucha emotividad y de mucha confusión, pero que me abrió la cabeza para decir, como si desde el inconsciente algo me gritara, acá hay algo, ¿no? Como en esta cosa que parece que no tiene ningún significado, pero 30 años después lo estoy contando igual. Me acuerdo el sueño como si lo hubiese Perfectamente, ¿no? soñado. Ujú. Bueno, siempre han habido, según los historiadores, sueños a personajes, ¿no? A lo largo de toda la historia de la humanidad, como Moisés, ¿no? El principal que nos acordamos siempre de la Biblia. Luego está también Julio César, Shakespeare, ¿no? Por lo visto que sabes algo sobre algo de Shakespeare, ¿no es así? Sí, él pone como en el libro de Julio, que habla de Julio César, pone como este sueño de la mujer Ujú. de Julio César que mm, se despierta como si estuviera las manos llenas de sangre y bueno, es lo que va a suceder después. En la Biblia tenemos también el de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, que yo tengo un video explicando Ujú. cómo se analiza un sueño y utilizo ese sueño porque es muy interesante también que un sueño de hace tantos miles de años atrás hoy siga teniendo el mismo sentido, ¿no? Y lo seguimos utilizando esta frase, ¿no? Como que vienen años de vacas gordas, vienen años de vacas flacas, y es Sí, un sueño. bastante simbólico, ¿no? Los animalitos que le aparecían eh, y cada vaca contaba por un año. Claro, y nadie podía decir qué significaba ese sueño hasta que llegó José de Arimatea y le dijo al faraón lo que significaba. De hecho, se salvó la vida José al poder interpretar el sueño.
le perdonaron la condena que tenía, porque el arte, porque es un arte, ¿no? de la interpretación de los sueños, se ha utilizado siempre en la historia. Para nosotros hoy, después de tanto racionalismo, después de la ilustración que tira abajo todas las cuestiones que no tienen fundamento racional, por lo tanto se descarta completamente cualquier cosa que venga desde otro lugar que no sea la razón, y con eso es como que cortamos la mitad del mundo, es como, bueno, desechamos la mitad de nuestro mundo al hacer eso. La, los sueños no vienen desde el aspecto racional, por eso se nos presentan tan raros, tan caóticos y no tienen un fundamento lógico. Entonces nos generan mucho malestar. Pero desde el hombre primitivo en las tribus, en adelante, desde los primeros sueños del ser humano, se sabía que había una información ahí. Y si vemos alrededor del mundo durante todos los siglos, todas las culturas los han utilizado. Somos nosotros hoy, digamos, los ignorantes de esta herramienta natural y que tenemos todas las noches una información ahí que nos está diciendo a gritos lo que podemos hacer y lo que debemos mejorar. Eh, Es curioso que a lo largo, bueno, a lo largo del estudio de los pueblos primitivos, en antropología y demás, en todas las culturas y continentes, los sueños siempre han tenido mucha importancia, ¿no? Los brujos, los chamanes siempre han intentado pues sanar o averiguar algo a los consultantes en ese momento, ¿no? Sobre qué le pasa o cómo se puede solucionar cualquier disputa o un aviso de guerra o de calamidad. Muy bien. Y luego hay simbolismos que podrían llamarse universales, ¿no? A la hora de interpretar los sueños, como podría ser el agua, ¿no? O cosas de estas. ¿Qué piensas al respecto, Juliana? sí, mira, el inconsciente elige como principal forma de hablar de sí mismo el agua, justamente. Es como un símbolo que lo representa con bastante claridad. Si hablamos, por ejemplo, del océano, podemos entender qué es el inconsciente, como analogía, ¿no? Como metáfora del inconsciente. Porque cuando hablamos del inconsciente, ¿qué significa? ¿Qué es el inconsciente? Jung dice, es lo no conocido. Entonces lo estamos definiendo de una manera muy amplia, ¿no? Lo que no conocemos de nosotros mismos. Y que aún así tiene vida, opera todo el tiempo, que está presente en nuestra vida, que nos hace tomar decisiones, que te hace olvidar las llaves antes de salir, ¿viste? Esas cosas que nos pasan, que te hace decir lo que no querías decir. Bueno, está ahí activo siempre. Y el océano, en esta analogía, es como, bueno, en la superficie estamos dentro de la conciencia. De hecho, yo hablo del yo como un barco que, bueno, que lo vamos formando y haciéndolo cada vez más fuerte para poder soportar las tempestades del océano, que sería el inconsciente, las emociones, las sensaciones, todo lo que viene desde adentro y nos perturba o nos emociona y nos hace ser creativos también. Y ese inconsciente tiene varias capas. Tenemos la más cercana, que sería el inconsciente personal, que tiene que ver con mi historia, con mi biografía, con cosas que me puedo haber olvidado, pero que las puedo recordar fácilmente si hago un esfuerzo. Y cada vez se va haciendo más profundo hasta que llega al inconsciente colectivo, que es este inconsciente eh, que nos une a todos, digamos, en una misma forma de entender las cosas. Por eso ese sueño de José del faraón, hoy en día todavía tiene vigencia. Esa imagen, hoy la podemos entender porque el inconsciente es el mismo. Ese inconsciente colectivo se maneja con el mismo lenguaje. Y en Entonces, concreto, perdón, ah, en concreto, soñar con agua es positivo, es negativo, ¿qué suele indicar?
Soñar con agua, bueno, viste, cada soñante es un universo. Eso es importante decirlo, porque muchas veces queremos buscar significados de sueños en general y lo que tenemos que buscar es nuestra propia respuesta. Si yo tuve una experiencia traumática con el agua, probablemente si sueño con agua no va a ser un sueño que me esté hablando de algo positivo. A diferencia de alguien que por ahí, no sé, un nadador o alguien o un marinero, va a tener un significado muy diferente. Pero bueno, podemos buscar el significado universal que tiene que ver con esto, con el inconsciente, con las emociones, el agua también representando las emociones, muchas veces representando también a la madre como esa materia prima donde surgen todos los seres, ¿no? Venimos supuestamente de ese caldo primordial que da vida. El agua también como símbolo de la alquimia, ¿m? El agua permanens como el agua que es la fuente de vida también y el fin de la obra alquímica. Entonces, bueno, podemos buscarle ese significado personal de preguntarle a la persona qué significa para esa persona el agua y a la vez encontrar este significado simbólico representando probablemente al inconsciente, a las emociones y a este universo desconocido y conocido a la vez. Y luego hay otro tipo de sueños que se llaman sueños lúcidos. Sueños lúcidos entiendo como que son sueños que aportan una información importante o no son convencionales, desde luego. Pero ¿cómo sabe el soñante que está teniendo un sueño lúcido? ¿Cómo lo nota? ¿Cómo lo percibe? En general es porque hay una conciencia del sueño. Es como que estás sabiendo que estás soñando. O a veces también que estás como que no sabes si estás despierto o dormido y estás como en la realidad, ¿viste? Que la realidad se te hace muy real, pero las cosas que están pasando son un poquito extrañas. Hay hoy una tendencia a tratar de tener sueños lúcidos y dirigir los sueños, que en realidad yo creo que tiene mucho que ver con esto de controlarlo todo, esta tendencia que tenemos hoy de querer controlar todo. Y realmente el momento onírico lo que tiene de maravilloso es que la conciencia no está operando. Entonces, es un momento para conocer el inconsciente puro. Si yo estoy desde mi conciencia tratando de gestionar lo que está pasando, al final la información que voy a obtener es información sesgada por la conciencia, el yo. El yo no se quiere enterar de muchas cosas. Es como que nuestra conciencia de lo que somos día a día prefiere estar resguardada de ciertas emociones. Entonces dice, con esto no me meto, aquello no me interesa, esto lo escondo porque me da miedo. Y el momento del sueño es, como dice Jung, despertarse a lo que realmente somos, porque todo eso que no queremos ver o que no podemos ver, en el sueño se manifiesta sin ninguna crítica moral, sin ninguna crítica consciente. Entonces, para mí es mucho más lindo tener un sueño completamente inconsciente porque me va a dar una información que si meto a mi conciencia ahí a querer Sí, porque controlar. están también los llamados, he leído algo por encima sobre sueños inducidos o provocados. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿No? ¿Cómo se puede inducir o provocar un determinado sueño? ¿Qué piensas al respecto? Sí, porque el inconsciente también responde también a nuestras preguntas. Por ejemplo, si yo tengo algún tema difícil de mi vida que no sé cómo resolver y, y respeto al inconsciente como inconsciente, como un aspecto creativo y que sabe más que yo. Yo también lo relaciono a veces como con una supercomputadora que capta muchas más cosas de las que capta la conciencia. Por ahí nuestra conciencia es muy lineal, entonces capta lo que me llama la atención nada más. De hecho, hay muchos estudios de las neurociencias de
de mostrar videos y hacerles pensar en solo una cosa y después mostrarles que pasaba. Hay uno muy interesante que pasa un hombre mono en medio de una situación y nadie lo ve hasta que se lo dicen. Entonces, como nuestra conciencia se enfoca solo en una cosa, pero el inconsciente sí lo capta. Y en este captar, procesa información que nos puede ser útil y que si nosotros de alguna manera pedimos a ese inconsciente que nos dé una información en ese sueño de la noche, ¿no? Lo voy a consultar con la almohada, se dice. En realidad es, me acuesto a dormir pensando en un tema que no puedo resolver y si tengo la humildad suficiente y la capacidad suficiente de conectarme conmigo misma, probablemente obtenga una respuesta esa noche. Por eso se usa este término porque mucha gente lo hace. Y a veces el inconsciente nos da respuestas simples a algo que para nosotros era todo un caos y un misterio y nos dice, es por acá. Con una imagen, con una cosita nos dice, Claro. no toques tanto. Entonces, ¿aconsejarías, por ejemplo, que se anotasen los sueños después de despertar? Tener una libreta, un lápiz o algo. Sí, 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 sí. Sí, es fundamental. Si lo Porque hay hiciéramos, mucha gente, perdona, que dicen que nunca recuerdan lo que han soñado, ¿no? ujú. O dicen hace mucho tiempo que no sueño, no recuerdo, no sé, no les será muy útil o no les será muy, digo yo, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? O no están preparados para escuchar lo que los sueños le quieren decir, porque el sueño tiene una función fundamental que es la compensación. La compensación quiere decir que lo que está demasiado exacerbado en la conciencia, el sueño tiende a compensarlo para abajo, o al revés. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona súper orgullosa y no lo quiero asumir, el sueño me lo va a mostrar de alguna manera, va a compensar eso. O por ejemplo el tema de la agresividad, que a veces soñamos que le pegamos a alguien o mucha violencia, está hablando de una compensación, o que estoy siendo muy violento, o que no lo estoy viendo, o que debería tener mi agresividad un poquito más, eh, que tendría que haber dicho que no a lo que no dije que no. Y entonces mucha gente no quiere escuchar eso. Em, Hay una paciente de Jung que cuenta en un documental, es una señora muy graciosa como lo cuenta aparte. Ella dice que va a verlo a Jung porque todo el mundo le decía que ella era muy mala. Y ella dice, ¿por qué todos son tan malos conmigo? Y él le dice, ¿y por qué usted es tan mala con todo el mundo? Entonces ella se enoja un montón, se va, le manda cartas diciéndole que era un terrible psiquiatra, que se creía, bueno, durante un año mandándole cartas insultándolo, hasta que un día se despierta, se ve que ahí tuvo un sueño, que le hizo un clip, y se despierta y dice, es verdad, yo soy muy mala. Y entonces va y llama a la secretaria de Jung y le dice, quisiera un turno con el doctor. Y dice, sí, el doctor Dala estaba esperando. Como, bueno, cada uno tiene su tiempo para procesar esas informaciones que llegan a través de los sueños. Entonces, el mismo Jung dedicaba, o sea, su terapia normal era siempre analizar los sueños, o eso fue en una época determinada de su vida. No, es que para él era lo más importante. Lo más La importante, ¿no? información que da un sueño, imaginación activa, que la otra forma es imaginación activa, que él la desarrolla, que es un diálogo con las imágenes del inconsciente. Eso sería también otra forma, pero estando despierto. O sea, por ejemplo, tengo un sueño muy vívido, con una imagen muy clara, yo la puedo traer de nuevo a mi conciencia y estando yo consciente, dialogar con eso. Que para mí es muchísimo más útil eso que el sueño lúcido. Estos sueños, perdón, ¿cómo se dice? Sueño, eh,
Bueno, que estos que nombraste recién, se me fue la palabra. Bueno, em, porque si yo hablo con esas imágenes y veo y genero un diálogo desde mi conciencia, el proceso es diferente. Por ejemplo, tengo un sueño con un monstruo que me acecha y tengo mucho miedo y corro. Si yo en mi imaginación activa puedo enfrentarme a eso y ver qué significa, qué es, y lo puedo hasta incluso transformar con mi propia imaginación, puedo generar un avance enorme en mi terapia. Em, el tema es que, bueno, poca gente está acostumbrada a esto. Generalmente tratamos de sacarnos todas las imágenes, tratamos de evadirnos de esto. Y el inconsciente, el lenguaje del inconsciente son las imágenes. Ahí es donde está la información. Y bueno, por último de las preguntas que tengo aquí anotadas, eh, el fenómeno este de los sueños compartidos, ¿no? Ha habido ocasiones que en una misma familia o en una misma localidad, en un sitio, personas han soñado lo mismo, ¿no? O con lo mismo, o que ha pasado tal cosa. ¿Qué decía el de esto, Juliana? Sí, es bastante más frecuente de lo que se cree, igual que los sueños premonitorios. Son habituales porque el inconsciente es una dimensión que no está en ningún lado asentada, no es que mi inconsciente está en mí, es una dimensión, una energía que está en todas partes, ¿no? ¿Qué es el inconsciente colectivo? ¿Dónde lo Sí, ubicamos? ¿En qué? a toda la humanidad, digamos, ¿no? Claro, entonces dentro de una familia a veces una persona puede soñar un sueño que le pertenece a otra. Eso es bastante frecuente, sobre todo en las parejas, que si se prestan atención, a veces el sueño que uno tiene le pertenece a la pareja. A veces hay sueños que se comparten. Por ejemplo, tengo dos casos, ¿no? De dos amigos distintos que, bueno, dos españoles eran unos que soñaron que uno estaba en peligro y el otro lo rescataba, y el otro soñó que rescataba al amigo que estaba en peligro. Y se despertaron a la mañana, se contaron el sueño y cada uno había estado en la escena, pero desde su lugar. Aparte el sueño era igual, era que iban en un auto, no sé si se cayó un barranco uno y el otro lo tenía que rescatar, era el mismo sueño. Después otros amigos, uno se tenía que acordar de la letra de una canción en un show, que tenía que subir a un escenario a cantar una canción y no se la acordaba, ese era el sueño. Y en la noche, su amigo que estaba despierto, porque sí le manda la letra de esa canción por mensaje, así, pero encima en la época de los mensajes de texto, que no era tan Sí. fácil, no es como el WhatsApp, ¿no? Y le mandó la letra eso fue más onírico, lúcido, porque uno estaba despierto, el otro no. Em, Pasan estas cosas en los sueños, como que por ahí, bueno, yo que pregunto dentro de mi consulta es bastante habitual, o sea, la gente me lo cuenta y estas cuestiones de los sueños, sobre todo los premonitorios que tanto miedo generan, a veces sueños premonitorios colectivos, de cosas colectivas. La Segunda Guerra Mundial, ahí Jung cuenta eh, que tenía varios pacientes que soñaban con catástrofes, con cosas así. em, y hay que estar atento, hay que prestar atención, Sí, porque creo que está, también en una población inglesa, ¿no? Donde hubo un derrumbe de una catástrofe, ¿no? Que acabó con la vida de muchos niños. También se vivieron sueños, ¿no? Por parte de esa gente. No sé si has leído algo sobre el caso ese. Y me llamó bastante la atención, ¿no? Pues, pues sí que avisa, ¿no? Muchas veces puede avisar como, como una prevención, pero otras veces no tanto. Otras veces avisan de una posible realidad, pero que es inevitable, ¿no? sí, y te prepara también. Hay un libro muy lindo de Marie-Louise Bonfrance, ella fue
la mano derecha de Jung, una mujer que está a la altura de Jung claramente en todo, o sea, no, como que un poco más joven que él, bastante más joven, pero que él sin ella no hubiese logrado muchas cosas y viceversa. Bueno, y ella escribió un libro que se llama Los sueños y la muerte, y habla de personas que están en sus últimos tiempos, cómo los sueños que tienen los van preparando para hacer este paso hacia el otro lado, como que desde cierta edad o desde cierto tiempo antes de que uno fallezca, ya el inconsciente va preparando a esa persona. Y de hecho hay mucha gente que de alguna manera lo sabe y generalmente te tratan de loco. Si vos decís, no, yo como que sabes que tu tiempo se va a acabar y te van a decir, ay, no digas eso, eh, ¿Y qué no, señales no. le suelen dar a esas personas cuando ese tipo de sueños? ¿Qué señales son típicas? ¿Soñar con familiares ya fallecidos, por ejemplo, o en otro tipo de...? Mira, hay uno muy bonito que cuenta ella de una señora que vio una vela que estaba de un lado de la ventana y luego pasa a estar del otro lado de la ventana. Mira qué simple esa imagen. eh, y en realidad lo que está haciendo es decirte que esa luz va a permanecer encendida, pero que va a pasar a otro lugar. Hace poquito falleció la paciente la mamá de una paciente y, y ella tuvo un sueño en el que su mamá pasaba un portal también, era una puerta de vidrio, que había una guardia que le abría la puerta a la madre y ella no la dejaban pasar, le decía, no, usted tenés que quedar acá. Y al otro día falleció su mamá. Entonces estas cosas es como una preparación y como que nos podemos apoyar en que la naturaleza, porque los sueños son naturaleza, no son magia, no son algo extraterrestre, son humanos, algo más humano que un sueño. Nos están diciendo, eh, acá hay algo, yo ya lo sabía, yo ya lo sé antes de que ocurra. Entonces, prestarnos atención en esto y darle el valor que realmente merecen. Por eso mucha gente no se los acuerda hasta que empiezan a darle valor a los sueños. Hasta que dicen, che, esta información que me dio me sirve, he evolucionado gracias a esta información, porque cuando uno encima lo puede trabajar en terapia, empieza a hacer un avance en su vida realmente de 0 a 100. O sea, en un mes tenés cambios, pero radicales de tu vida. Entonces, yo creo que los sueños, como Jung decía, son la base para poder entender realmente lo que la persona quiere. Porque hay algo muy importante acá, que el sueño te está diciendo cosas a vos, pero en realidad sos vos diciéndotelo a vos mismo. No es lo mismo que un terapeuta te diga, ahí vos deberías ir a hacer ejercicio, deberías, no sé, amigarte con tu padre, a que te lo diga tu sueño, que te lo diga, que vos mismo te digas, che, debería hacer ejercicio, che, debería amigarme con mi padre, ¿no? Como que, ¿qué Una peso llamada tiene de eso? atención propia, vamos, que esto supone. Es curioso porque, bueno, Jung falleció en los años 60, creo, ¿no? Después Ujú. de Jung, ¿hay algún personaje, algún psiquiatra o psicólogo que se haya interesado también, especialmente en el campo de los sueños? ¿O algún terapeuta junguiano digno de mención, aparte de su alumna, ¿no? Sí, sí, hay un montón bueno, de los que estuvieron con él en aquel momento y después los que se llaman hoy en día post-jungianos, que son todos los que vienen después de Jung, que hay uno que a mí me encanta, que es James Hillman. Él fue un junguiano, él es de Estados Unidos, fue presidente de la Sociedad Internacional ahí en Zúrich de Psicología Analítica,
estuvo con Jung, se peleó con Jung y, y muchos de sus libros son en contra de, un poco en contra de él, pero como, no sé, muy bueno también lo que él hace, porque él, basándose en Jung, crea la psicología arquetipal, la cual va más allá del inconsciente personal y se mantiene más en el tema de los arquetipos. Pero bueno, es psicología analítica, digamos, claro, Jung llega hasta un punto y él es más joven y con esa información puede Claro, llegar más la lejos, evolución. claramente. Después está Marion Woodman, que es una analista que a mí me gusta mucho también. Y bueno, y hoy en día también tenemos a un montón de psicólogos y psiquiatras que trabajan con este tema y que eh, la verdad, bueno, está el doctor Carretero ahí en España, eh, que él es psiquiatra y trabaja mucho con todo el mundo simbólico. Em, Magalí Villalobos también está, bueno, somos un montón igual de gente cada vez más, gracias a Dios, porque hacía falta un poco de refrescar las aguas del inconsciente. Que costó, mira que Jung se murió Sí. esto en el 62 y recién hoy podemos hablar, acá como te digo, en Mendoza o no está abierta la sociedad para querer Sí, escucharlo. creo que la historia le ha dado más importancia a Freud, ¿no? Que a Jung. Sí, No sé por qué, ¿no? sí, sí, Está como más desapercibido. mira, yo te lo voy a decir, esto es una apreciación personal, pero no creo que esté muy lejos de lo que es. Uno, el marketing que tuvo Freud, y dos, un interés también de que las personas no se realicen, porque dentro del psicoanálisis cuesta mucho encontrar los aspectos creativos, o sea, no está ahí, es más bien revisar la basura que tenés y aceptar que tenés eso, ¿no? Como, bueno, tengo Sí, este trauma, tengo aquí. no es una terapia muy esperanzadora, ¿no? Digamos, en comparación con otras. Sí, y siempre está esa falta y esa culpa, ¿no? Como esa rondar en una culpa. En cambio, para Jung, la vida va hacia adelante y si tengo este trauma es para algo y si tengo esta vivencia tengo que desentramarla y darle un significado más profundo. Ahí James Hillman habla mucho de lo arquetipal en cuanto a situaciones por ahí muy oscuras que si las conectamos con los dioses, que representados por los arquetipos, eh, podemos conectar con lo divino, hasta en una situación sumamente traumática, podemos decir, bueno, ahí estaba presente el espíritu de este Dios, Dios en el amplio sentido de la palabra, eh, volviendo por ahí a la mitología griega, los dioses como energías eh, que se presentan en nuestras vidas como potencialidades. Y mira qué distinto a decir, uy, tengo este trauma y lo voy a padecer toda mi vida. Y, y quedarte en eh, esto, ¿no? el sueño más raro que te hayan contado, el más extraño que te haya producido más inquietud. Y un paciente que bueno, tenía rasgos psicóticos y estaba en ese momento atendiendo presencial, así que estaba en el consultorio con él, y era un sueño de aniquilación prácticamente, de que el mundo se empezaba a plegar sobre sí mismo y se iba plegando y él empezaba a escapar y llegaba a pasar a otra dimensión, pero esa aniquilación era total y llegaba el momento donde se oscurecía todo y él sabía que lo siguiente que iba a desaparecer era él. Yo me mareé, me tuve que levantar, abrir la ventana, tomar agua, porque aparte lo contó con tal lujo de detalles y con toda esa intensidad que fue como ponerte frente a la nada misma. Y recuerdo que ese día donde yo estaba trabajando había un ágape por una circunstancia X y había vino. Yo no suelo tomar vino, pero salí y me tomé un trago de vino. Era como, ay, necesito Impresionó.
Sí, sí, fue como esta cosa, ¿no? De la oscuridad total y de la nada, ¿no? Como que se acababa todo, fue muy fuerte. Bueno, en líneas generales, ¿cómo suele ser una terapia junguiana, ¿no? La que realizáis los psicólogos junguianos? ¿Cómo la describirías o qué pasos hay que seguir? Bueno, yo trabajo principalmente con sueños. Si los pacientes no traen sueños, les pido que hagan dibujos. Los dibujos también, digamos, son como sucedáneos de las imágenes oníricas. Que alguien haga un dibujo que yo no le digo sobre qué tema ni con qué técnica, a mí me Uno da mucha solo. información. Ajá, si quieren traer más, pero con Ah, uno a mí ya me da un montón de información sobre el estado de ese paciente, em, el estado creativo, el estado anímico, la temática, la integración. Por ejemplo, una vez un paciente me trajo un dibujo que era como si hubiese dos niveles, uno que estaba muy abultado hacia abajo, como una montaña, donde abajo había mucha información, y toda como una cruz, una Biblia, una pirámide, como muchos símbolos, pero sobrecargado, recargado y nada tenía conexión entre sí. Y arriba un par de cositas. Y yo ahí me di cuenta que este chico estaba corriendo peligro de psicotizar, porque había mucha carga en el inconsciente, toda desconectada, y no había, solo había una cosa que era el nexo entre conciencia e inconsciente. Entonces, bueno, trabajamos mucho sobre toda esa información que él tenía guardada ahí, porque leía mucho sobre temas místicos y cuestiones así, y no las había podido trasladar a su vida concreta. Entonces, la idea de la terapia es que vos puedas encontrar ese nexo entre lo divino y lo mundano, ¿no? Entre el día a día, lavar, cocinar, vivir, criar hijos, el trabajo, y que encuentres en eso también lo sagrado, que es una de las cosas que hoy en día se ha perdido completamente, el nexo, ¿no? Lo religioso en el sentido de reunir lo mundano con lo divino. Entonces es ese digamos, el trabajo desde la psicología analítica, es darle ese sentido a tu propia vida y conectarte con tu ser, con tu sí mismo, sería en términos junguianos, o self, que es el que comanda realmente el destino de la vida de cada uno. Y como dice un amigo, no manda el capitán, manda el mar. Eh, entonces, conectarse con ese mar. y bueno, ya para finalizar, si quieres decir algo más o personas que quieran ponerse en contacto contigo como terapeuta o formadora allá en Mendoza, en Argentina, ¿no? O bien a nivel internacional, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Escribirte, visitarte en alguna página, ¿cuáles serían? Bueno, acá en YouTube tengo mi canal Doctora Juliana, donde pueden encontrar un montón de videos súper interesantes sobre distintos temas. Trato de hacerlos o sea, relacionados con algún tema de interés. Hay uno, por ejemplo, sobre los Simpsons, donde Sí, se entiende mucho el tema de la sombra, de la propia personalidad. Hay algunos con películas de distintos temas para que, bueno, se pueda hacer una relación para que no sea un tema tan teórico y podamos comprenderlo desde ahí. También he hecho colaboraciones en otros canales donde hay videos muy lindos de estos temas. Uno es que es real, se llama el canal, que está bueno. es Em, real. sí, Ujú. ahí y después hice otro con Álvaro Carrasco, que es otro analista junguiano que vive en Japón. Hicimos uno en colaboración que también está muy bueno porque hablamos de lo religioso en ese. La vida simbólica se llama el mío y él creo que le ha puesto un título parecido. Em, y bueno, después tengo en Instagram, Centro de Estudios Junguiano, ese es mi Instagram, y en TikTok también doctora Juliana.
por ahí subo algunos videitos diferentes en esas redes, que no los subo en YouTube. Y bueno, y ahí están, van a encontrar mi mail, todo para escribirme. Y yo doy formación tanto presencial acá en Mendoza como online para todo el mundo. Así que desde España, tengo pacientes de España, tengo pacientes de todas partes. Sí, recuerdo algunos de estos vídeos que he visto últimamente y me llamó mucho la atención uno sobre los payasos, ¿no? Era como una sincronía, y digo, qué hermoso el vídeo este, ¿no? Tan cortito y tanto que dice, ¿no? O sea que no, tu canal no es aburrido. No, y pueden proponer temas, a mí me encanta que me propongan temas y puedo hablar de eso. Y ahora también estoy por sacar, bueno, saqué una previa sobre medicina, sobre temas de medicina, porque, bueno, estos nuevos paradigmas de la medicina es un tema, bueno, otro tema para desarrollar, pero la cuestión de de para qué me enfermo, cuál es el significado de mis síntomas, y también lo trabajo cómo se trabajan los sueños, desde el significado simbólico de lo que te está sucediendo. Así que voy a sacar una serie de videos con eso, así que también estén atentos. Estaremos atentos. Muy bien, Juliana, pues ha sido la verdad un placer tenerte aquí con toda la información que se puede sacar del oyente, ¿no? Que esté un poco interesado en la psicología, en el tema de los sueños y demás. Así que si quieres decir algo por último. Bueno, agradecerte tu interés, agradecer la difusión de este tema, que creo que es muy importante, sobre todo en esta época que estamos tan perdidos, saber que tenemos en nosotros mismos la posibilidad de encontrarnos, que la brújula no está afuera, la brújula la llevamos con nosotros y es cuestión de descubrirla, conectarse con ella y saber hacia dónde nos corresponde ir y alinearnos con nuestro destino, que es lo más importante. Por supuesto. Pues queda dicho. Pues te mando un abrazo y hasta pronto. Ya estamos en contacto, Juliana. Bueno, muchas gracias, José. Chao. Nos vemos.